Le agradezco mucho a los abogados David Peña y Carla Michelle Salas, abogados del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, que son los abogados que han llevado el caso García Andrade y el caso que aquí hemos narrado hace un momento con el resumen que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hablar de esta sentencia que se emitió en estos días. Gracias, Carla, por estar aquí. Bienvenida. Buenos días. Hola Carmen, buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. Al contrario, gracias a ti. Gracias, David Peña, abogado. Buenos días. Uy, se quedó congelado. Gracias, Carmen. Un gusto siempre estar contigo. Gracias, David. A los dos, muchísimas gracias por estar aquí y desde luego gracias por haber llevado a cabo el trabajo necesario de persistencia y de continuación de una historia que tiene todos estos años, pero que ha logrado esta sentencia tan importante. Y gracias también por permitirnos enlazar la comunicación con Norma Ester Andrade, la mamá de Lilia Alejandra García Andrade, el caso del que hablamos hace un momento para conversar con ustedes. Norma Ester, ha vivido junto con los abogados todo este largo proceso y es muy importante reconocer el significado. Por supuesto, para ustedes como abogados, por supuesto, para Norma Ester y su familia, la importancia de esta sentencia, pero por supuesto para México. Me gustaría iniciar, Norma Ester, como mamá de Lilia Alejandra, platicando y preguntando ¿qué significa todo esto? ¿Cómo ha sido este proceso? Bienvenida al programa. ¿Qué significa? Que por primera vez una autoridad me creyó. Significa que tuve que tocar puertas internacionales para poderme sentar a exigir justicia y ser escuchada con empatía, con solidaridad y sobre todo con interés en el caso. Y la sentencia me lo confirma. He tocado puertas en el país, en todos lados, en la Fiscalía, en la Procuraduría, con el gobernador, vaya, con varios presidentes de la República y no había logrado nada. Hasta que finalmente logramos, con el empuje de la maestra Carla Michelle y el maestro David Peña, llegar a la Corte. Llegar a la Corte y que con toda la atención que se pueda usted imaginar y el interés, fui escuchada. Y en base a ello sale la sentencia. Entonces, es una emoción al mil que ya se empieza a bajar, pero sigue siendo un logro muy grande para nosotros. En lo personal, para mi familia, es una satisfacción que no tiene palabras. Sé bien y estoy completamente convencida que sin el apoyo del equipo de abogados no hubiera llegado hasta donde llegamos, no hubiera logrado esta sentencia que para mí me da mucho para seguir. Sabemos que viene otro círculo, otra etapa, pero que voy a seguir acompañada y que ellos van a estar ahí conmigo. Sin duda, como lo han estado en un trabajo excepcional que han hecho Carla Michelle Salas y David Peña, en este caso, en otros casos que han llevado a la justicia interamericana, pues historias muy fuertes como la suya. Me sacude escuchar lo que dice doña Norma Ester. Por primera vez una autoridad me creyó y por primera vez fui escuchada con empatía y con solidaridad. ¿A qué se enfrentó usted en México? Bueno, me enfrenté desde omisiones y negligencias del Ministerio Público, puertas que se nos cerraban con el gobierno, que nos daban en las narices cuando queríamos solicitar una audiencia o pedir un apoyo. Me enfrenté a tener que darme cuenta que sola no lo iba a lograr y que que unir a otras madres igual que yo,
al desprestigio del gobierno, a que dijeran que era una persona con oscuras intenciones, que no aceptaba lo que el gobierno decía del caso de mi hija, a 2 atentados en contra de mi vida, a un desplazamiento forzado, pero finalmente lo logramos. Y sabemos que vamos a seguir adelante y que vamos a obligar al gobierno a que detenga a los agresores de Alejandra, pero los realmente agresores, no a quienes ellos están fabricando. A los verdaderos agresores. Carla Michel, esta, bueno, es una historia que han llevado ustedes a lo largo de muchos años. ¿Qué alcance tiene la sentencia? ¿Qué nos dirías del caso? Bueno, obviamente no, o sea, lo hemos dicho ya en otras ocasiones, porque como bien mencionabas, no es el primer caso que llevamos ante la justicia internacional. Siempre hemos dicho, esta es una sentencia histórica, pero es que de verdad merece ser llamada una sentencia histórica, es una sentencia emblemática por varias razones. Algunas yo diría hasta de reivindicación personal. Les comento a tu audiencia, a ti, hace justamente más de 15 años, cuando litigábamos Campo Algodonero, una de nuestras exigencias que finalmente la Corte no nos dio la razón fue que se reconociera la violencia sexual que habían sufrido las víctimas, las 3 víctimas, como una forma de tortura. La Corte básicamente consideró que no podía dar tal calificativo porque se trataba de actos, en principio, cometidos por particulares y no por agentes del Estado. Obviamente, en este proceso nuevamente volvimos a llevar a discusión este tema. Insistimos en que se tendrían que calificar la violencia sexual sufrida, en concreto por Lilia Alejandra, como una forma de tortura. En esta ocasión, la Corte recupera los argumentos y evidentemente ya con muchos años de análisis y de profundización en el tema, por primera vez, ya en un caso de feminicidio, la Corte considera que esa violencia sexual que precede al asesinato de mujeres, como es en el caso de Lilia Alejandra, se puede considerar como una forma de tortura, una tortura sexual, independientemente de que los responsables sean particulares. Eso en términos normativos, por supuesto que es de gran trascendencia jurídica. Otro de los aspectos que por supuesto nos parece muy importante es que esta sentencia no se puede leer, digamos, sin tener el antecedente de Campo Algodonero. Campo Algodonero fijó una serie de estándares que evidentemente el Estado ha incumplido. Sin embargo, en esta sentencia, en la sentencia García Andrade, lo que hace la Corte es ocuparse justamente en que esas medidas de política pública que el Estado mexicano tiene que implementar, efectivamente se cumplan, tengan un efecto útil. Y para ello establece una serie de indicadores que el Estado mexicano, indicadores para la política pública en materia de justicia, no solamente por parte de las juzgadoras, los juzgadores, de las fiscalías y por supuesto pues de todas las instancias que tienen que estar encargadas de diseñar medidas para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, y cómo se tiene que medir esa política pública, su eficacia, su cumplimiento. Y por supuesto, digamos, eso es un avance muy importante, digamos, en los efectos que tiene esta sentencia, y algo que mencionaba Norma, en la investigación y sanción de los responsables. Algo que nos preocupaba justamente y que denunciamos en tu programa precisamente es esta intención por parte del gobierno de darle carpetazo al asunto, de tratar de cerrarlo, de fabricar un responsable y con eso, bueno, darle fin a una historia que nosotras nos hemos aferrado a que no sea así. Finalmente, la Corte le ordena al Estado mexicano abrir varias líneas de investigación, identificar a los otros responsables y en especial respecto a la persona que tienen detenida, hacer un examen de ADN independiente, pagado por el Estado obviamente, pero que evidentemente pues satisfaga las exigencias que hemos tenido hasta este momento. Te puedo decir que esta sentencia es para nosotros, representa un logro, la imaginábamos así, la soñábamos así, y la Corte Interamericana finalmente nos ha escuchado, no solamente Norma se siente escuchada, también nosotros como abogados, y la Corte nos ha creído y nos ha dado la razón, y creemos que va a sentar un precedente muy importante pues para la justicia que deseamos para las mujeres en este país.
Ni más ni menos. David Peña, abogado. Bueno, pues estamos frente a un proceso que hay que entender como complejo, porque para que se logre una sentencia en contra de un Estado, no es así nomás. Tiene que haber muchas diligencias, tiene que haber mucho trabajo para demostrar y para señalar específicamente las cuestiones que se encuentran en un caso criminal como este. ¿Cómo se vivió el proceso, David? ¿Cómo lo explicarías? Mira, pues ha sido un proceso de muchísimos años, más de 2 décadas, que hemos estado acompañando ya a Norma en el caso. Justo el viernes hacíamos la revisión de que era uno de nuestros primeros casos que habíamos asumido hace más de 2 décadas. Ha sido un proceso muy complicado porque seguimos todavía, 24 años después del feminicidio de Lilia Alejandra, seguimos litigando en México porque no ha habido una investigación adecuada, una investigación diligente, y seguimos peleando todavía por la detención de los asesinos, de los criminales. Ahí es importante señalar, Carmen, que en este caso hemos logrado acreditar que no se trató de un crimen aislado o no se trató de un asesinato, de un feminicidio fuera de un contexto del que ya se había documentado en Ciudad Juárez, sino que además se ha logrado probar que cuando menos uno de los agresores participó en 4 feminicidios infantiles más. Las características es que se logró probar que en este caso hay 5 casos de niñas asesinadas, víctimas de feminicidio, en un periodo entre 1994 y 2005, es decir, en un periodo de 10 años, operó un mismo grupo criminal, o sigue operando, no sabemos, un mismo grupo criminal que asesinaba y desaparecía particularmente a niñas. Todas ellas eran menores de edad. Entonces, esto nos costó mucho trabajo en la acreditación, digamos, penal en términos de la investigación local. Se logró acreditar, la Corte lo reconoce y obliga también a que el Estado mexicano haga una investigación en ese tipo, considerando el contexto y los patrones que se viven en Ciudad Juárez de feminicidio infantil, desaparición y tortura sexual. Un poco retomando ahora la entrevista anterior que tenías en el impacto de la investigación en casos de desaparición, aquí la Corte Interamericana establece que estos casos se tienen que investigar siguiendo el contexto, es decir, analizando el contexto en el que se dan, pero también tomando como referencia los patrones que se presentan en algunos de estos casos. Es decir, obliga que los casos de feminicidio con este tipo de características no se investiguen de forma independiente, es decir, separados uno de los otros, sino que se haga una integración como parte de un contexto y de patrones. Esa parte es muy importante en términos de investigación. No se suele hacer las investigaciones así, entonces a nosotros nos parece muy importante. Y sobre todo, ahí es importante señalar lo que decía Norma, que hemos enfrentado a diferentes gobiernos de todos los colores, de todos los partidos políticos, y que la premisa ha sido prácticamente la misma: minimizar los feminicidios, en el caso incluso de Norma, descalificar su trabajo, descalificarnos a nosotros. Que esto es una reivindicación también, no solo de la lucha de Norma, que sufrió, como dijo ella, 2 atentados, que no han sido investigados estos atentados en contra de su vida, sino que es una reivindicación también de la lucha que se lleva desde el lado de sociedad civil, ¿no? El poder demostrar ante un sistema internacional como es la Corte Interamericana, después, aunque nos hemos tardado muchísimos años porque así es el sistema, después de más de 2 décadas, que se tenía razón en las dudas que se presentaban sobre la investigación, en las deficiencias que señalamos en la investigación, en la necesidad de tener otros mecanismos de seguimiento, de prevención a personas, a niñas y mujeres desaparecidas, a víctimas de feminicidio. Todo eso, digamos que la Corte lo va reconociendo y lo establece, además de otras obligaciones de política pública que fija la Corte Interamericana, que también son muy importantes, o creemos nosotros que son muy importantes, y que se tienen que retomar a partir de ya, del mecanismo de cumplimiento de la sentencia, que tiene que ver con niñas, niños en condición de orfandad, y también con el tema de madres buscadoras y padres y padres buscadores. Entonces, son temas de política pública que abonan al fortalecimiento y al mejoramiento de la política pública que se tiene en México, reconociendo que aunque han pasado 24 años desde el feminicidio de Lilia para acá, las condiciones de violencia en contra de las niñas, las mujeres y las desapariciones no se han reducido y por el contrario siguen en un constante aumento.
Carla Michel, estamos en un momento donde acabamos de conocer también otra sentencia de la Corte Interamericana que el gobierno mexicano ha dicho se cumplirá a cabalidad. La sentencia de la Corte Interamericana del caso Ernestina Asensio. Es importante traer a colación este tema también porque al final son obligaciones que el Estado mexicano tiene y en algún punto deben coincidir los esfuerzos de un Estado para responder a estas sentencias. En este caso, la historia tremenda de doña Ernestina, que fue violada sexualmente por militares en esta localidad de Zongolica, en el estado de Veracruz, es una historia también muy fuerte que al final de cuentas se logró llevar hasta la Corte Interamericana después de todo este proceso también de muchísimos años y también tiene el Estado mexicano una sentencia en relación a este caso que le obliga a revisar y a investigar nuevamente lo sucedido con doña Ernestina. Se le sentenció a México como responsable de lo ocurrido contra doña Ernestina Asensio. ¿Cómo conectarías el caso Ernestina con el caso de Lilia Alejandra, dado que el Estado mexicano está obligado a cumplir estas sentencias? Bueno, primero creo que las dos sentencias coinciden justamente en las deficiencias en materia de procuración de justicia y que las dos sentencias también evidencian unas falencias estructurales que existen no solamente en Chihuahua, no solamente en Veracruz, sino en todo el país. En este momento, por lo menos con el nombramiento de la maestra Ernestina Godoy, hay, digamos, una apuesta por parte de la presidencia del Estado mexicano, diría yo, de transformar la procuración de justicia. Justamente creo que las dos sentencias, tanto de Ernestina como de Lilia Alejandra, además de todas las anteriores que tenemos, porque en todas está digamos, este elemento del uso de los estereotipos, de identificación, de investigaciones deficientes sistemas de prueba, de servicios periciales, etcétera. Creo que este es el momento justamente para que utilizando estos dos instrumentos internacionales se pueda materializar este cambio, esta transformación en materia de procuración de justicia. Sabemos que ese es el gran hueco que tenemos en este país. Y el segundo elemento que me parece tiene que ver con esta transformación cultural urgente en materia de derechos humanos. Se ha insistido mucho desde la Presidencia de la República, se han presentado reformas que hoy ya son parte de la Constitución, donde se garantiza la igualdad sustantiva para las mujeres, la debida diligencia reforzada, el derecho a una vida libre de violencias en nuestra Constitución. Sin embargo, eso no se ha logrado, digamos, materializar en lo cotidiano, en el acceso a la justicia cotidiana que necesitamos y que exigimos las mujeres. Entonces, creo que estas dos sentencias llegan en un punto muy importante, prácticamente pues en los primeros años del inicio de esta administración. Esperemos que sean, ya lo han manifestado, ¿no? Serán cumplidas. Sabemos también por experiencia propia que eso no se traduce en realidad en el cumplimiento. Lo sabemos ya con dos sentencias o con tres sentencias ya, digamos, con un claro incumplimiento, pero esperemos justamente que en el caso de Lilia Alejandra, por supuesto en el caso de Ernestina Asensio, pues esa sea la diferencia que se marque con esta administración y que efectivamente cuando termine la presidencia, la primera mujer, Claudia Sheinbaum, en ocupar este alto cargo, pues se den buenas cuentas en términos de que se está garantizando el derecho a una vida libre de violencias y de que se están materializando en lo concreto pues estos cambios para las mujeres en materia de acceso a la justicia. Es lo que se esperaría. David Peña, ¿cómo cierras esta conversación? ¿Qué me dices? Y mira, Carmen, yo creo que la parte que tenemos que resaltar también son la parte del mandato legislativo. La Corte establece un par de componentes sobre el tema legislativo que creemos que es muy importante igual y que eso implica no solo voluntad política, sino intencionalidad del cumplimiento de la sentencia y de avanzar con la protección a los derechos humanos. Decía yo en el tema anterior, el tema de niñas, niños que quedan en una condición de orfandad por el asesinato de sus madres, por ser víctimas de feminicidio, establece la Corte Interamericana que se tiene que hacer una política pública. Es decir,
establece una obligación en términos normativos que se tiene que regular y en términos normativos que se tendría que desarrollar una política pública de prevención de atención, sobre todo atención a la condición de niñas y niños de mayor vulnerabilidad que quedan pues así expuestos ante los feminicidios de sus madres, los asesinatos. Y el otro punto, Carmen, que se relaciona creo que también con el tema de la entrevista anterior, el tema de desaparición, tiene que ver con que la Corte establece que se reconozca como una categoría específica a las madres y padres buscadores como defensoras y defensores de derechos humanos. Establece que se tengan que reconocer como tal en la Ley de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, establece la obligación del Estado para garantizar que estas personas, digamos los padres, las madres, realicen su trabajo sin amenazas, sin intimidación y que si sufren algún atentado, alguna agresión, esta sea investigada. Entonces, ahí amplía también el concepto de madres buscadoras, padres buscadores, no solo a quienes buscan a una persona desaparecida, sino a quienes buscan justicia. Y creo que aunque no lo dice así la Corte, es una inferencia, una interpretación nuestra, es un reconocimiento también a la lucha de muchas padres, muchas madres, muchas familias que durante muchos años han continuado en su lucha, en su búsqueda de justicia, como es el caso de Norma, en conocimientos implícitos en esta parte de la sentencia, y que bueno, ahí el Estado mexicano, insistimos, tendría la posibilidad de hacerlo relativamente rápido. Son reformas legales, reformas que pues tienen la mayoría en el Congreso de la Unión, que tendría que demostrarse cuando menos el compromiso para avanzar en el cumplimiento de la sentencia. La mayoría de los puntos son relacionados con temas de investigación, de mejoramiento de las instituciones y este tema que tiene que ver con los mecanismos legales, ¿no? El avance en los mecanismos legales. Insisto, creemos que tiene la propia presidenta demostrar el compromiso público, demostrar el compromiso político y avanzar en el cumplimiento en los próximos meses. La Corte da 2 años para poder avanzar en toda esta construcción normativa, pero creemos nosotros que pudiera ser incluso cumplida antes si hubiera esta disposición y las condiciones, digamos, de voluntad política, de interés político de dar cumplimiento. Ni más ni menos, pues les aprecio mucho a Carla Michel Salas y a David Peña su presencia aquí. Y le aprecio muchísimo a Norma Ester Andrade, la mamá de Lilia Alejandra García Andrade, pues su presencia. Norma Ester, desde luego enviarle un fuerte abrazo, decirle que apreciamos enormemente su decisión, su valentía, su fuerza para seguir adelante y lograr esta sentencia, buscando justicia como la tendrán por la muerte de su hija Lilia Alejandra. Estamos en esta semana, pues en la Navidad. Esta es una semana de Navidad en donde pues está el sentimiento de buenos deseos, de gratitud, de reflexión, de amor, de todo lo que involucra pues la Navidad para las personas, millones de personas en el mundo. Me gustaría mucho en su historia y en su caso y en su situación, Norma, que nos dijera un mensaje. ¿Qué decirle a un país como el nuestro? ¿Qué le dice una mamá, una madre como usted, que ha vivido lo que ha vivido, a un país como México? Que lograr otro México es posible, que en nosotras está crear esa esperanza y lograrla. Y yo pienso que sí podemos. Somos más los que luchamos por la paz que los que desestabilizan al país. Con este mensaje nos vamos. Norma Ester Andrade, le mandamos un fuerte abrazo, recordando y a la memoria de su hija Lilia Alejandra, y gracias por esta gran batalla que ha dado junto con sus abogados. Gracias por esto que significa atisbar la posibilidad de justicia, de verdad, y de que el Estado mexicano haga lo que tiene que hacer en función de una historia tan de largo aliento como la suya. Gracias por estar aquí y le mandamos un fuerte abrazo. Pues gracias a usted por seguirnos dando voz, la voz que quieren silenciar, pero que no van a lograr. Muchísimas gracias, Carla. Un abrazo para ti, Carla. Felicidades. Gracias, Carmen. Un abrazo también para ti. David Peña, un abrazo, abogado. Felicidades. Gracias, igualmente, querida Carmen. Un abrazo. Igualmente a los tres, gracias por estar aquí. Pues sí, es un caso muy importante, una historia tremenda, como usted pudo escuchar,
prácticamente 20 años exigiendo justicia, exigiendo que el Estado responda frente a todo esto. Y bueno, pues no agrego más de lo que ya escuchamos esta mañana. Me cimbró la manera en que doña Norma Ester nos platicó su circunstancia al arranque de esta conversación. No es cualquier cosa que nos diga una madre, que nos diga una mamá como ella, lo que sintió al conocer esta sentencia, al vivir la experiencia de que su caso, que no fue atendido como debió haber atendido el Estado mexicano su caso, y llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una instancia fuera de México, una instancia internacional, una instancia de jueces y de especialistas de otros países del mundo. Esta expresión que ella utilizó cuando le pregunté cómo había sido el proceso, que nos dijo, por primera vez, ¿qué sentí? Por primera vez, una autoridad me creyó. Por primera vez, fui escuchada con empatía y solidaridad. Pues eso es lo menos que podríamos tener el resto del país, los ciudadanos y ciudadanas de este país, lo menos que podríamos tener es empatía y solidaridad, no solo en estos tiempos de Navidad, sino siempre, con víctimas de desapariciones, de asesinatos, de impunidad. Esta montaña gigantesca de casos de miles de personas desaparecidas, de miles de personas asesinadas a lo largo del tiempo y de esta montaña de impunidad que triste y trágicamente sigue imperando en México. Es una luz de esperanza que haya sentencias específicas con nombre y apellido de personas que decidieron luchar hasta sus últimas consecuencias y llegar a obtener una sentencia como esta y otras, y el Estado mexicano pues obligado está a cumplir lo que ahí se indica por parte de los jueces y expertos a nivel internacional. Así que va desde aquí un abrazo a las víctimas, un abrazo a las personas que han vivido y viven triste y trágicamente historias desgarradoras, inadmisibles para una democracia, inadmisibles para una sociedad. Así que en tiempos de Navidad es importante detenernos a reflexionar, a pensar, a ayudar, a compartir, a todo lo que involucra un espíritu navideño como los que podemos vivir cada año en países como el nuestro. Es importante poner por delante a las víctimas, poner por delante lo que ocurre con ellas, poner por delante nuestra responsabilidad como sociedad, como gobierno, como medios, en fin. Lo único que no podemos, frente a historias como las de Lilia Alejandra, lo único que no podemos y no debemos es voltear a otro lado.